Libro de Jueces, capítulo 6. Antiguo Testamento, página 263. Página 263 de Jueces. Vamos a orar, hermanos. Ya tienen Jueces 6 todos. Vamos a orar. Padre Celestial, vamos a orar por los enfermos, hermanos. Padre, que bendigas estas palabras, este mensaje, que también bendigas y hagas establecerse aquí con trabajo y bien a Ramón y a Brenda, que los ayudes a poder estar fieles y firmes en Aguascalientes y en la iglesia nuestra también. Te pedimos por la iluminación y la salvación de Oscar, que lo ayudes, también ayuda a Belina a entender tus palabras y que sean salvos. Ayuda a todos, Señor, a toda esta iglesia, sobre todo en especial te rogamos por los enfermos. Señor, nos cuesta tanto trabajo aceptar esta condición en la cual terminamos, pero en realidad tú no nos mentiste, Señor. Tú dijiste que este iba a ser nuestro fin. Solamente pedimos que nos ayudes, Señor. Tú viniste para consolar a Marta y María cuando ellas estaban tristes por la pérdida de su hermano, y también queremos nosotros que tu presencia se haga patente en esos días en donde hay tantos enfermos en nuestra iglesia, tantos cansados, tantos hermanos así tan cargados como el hermano Marcos, la hermana Juanita. Ayúdales mucho, Señor. Ayuda también a la hermana Lupita, ayuda también a la hermana Lucia, ayuda a Moy, ayuda a mis papás, que sea tu mano fuerte para levantarles, para guiarles, para sostenerles, y haz que en nuestras mentes y en nuestros corazones tengamos tu palabra siempre, de que tú no nos vas a dejar, aunque andemos en valle de muerte, en tinieblas, en sombra de muerte, que tú nos prometiste que íbamos a pasar por esos lugares de muerte. No nos dejes, Señor. Te pedimos tu bendición por este estudio y te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan hace 8 días, hermanos, que vimos 13 puntos? 13 puntos o 13 pruebas para saber quién es salvo y quién no. Quién es hijo de Dios y quién no. Hermanos, la verdad es que saber y reconocer los hijos de Dios, como vimos hace 8 días, no es difícil porque tenemos muchas pruebas, ¿verdad? Y no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice claramente, Jesucristo dijo que algunos son hijos de las tinieblas. Cristo dijo que algunos eran hijos del diablo. Entonces, solamente son pocos los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? San Juan capítulo 1, Cristo dijo, ahí dio los requisitos, no lo busquen, hermano, solamente lo estoy citando. Ahí Cristo dijo cómo se hace uno hijo de Dios. No nacimos hijos de Dios. Nadie nacimos hijos de Dios. No se engañen. Tú no naciste hijo de Dios. La Biblia dice que nacimos hijos de ira, hijos de desobediencia, como todos los demás. Entonces, no nos hace hijos de Dios el bautizarnos. Esto es una vil mentira. Nadie se hace hijo de Dios por bautizarse. Si así fuera, entonces la cárcel estaría llena de hijos de Dios, porque todos fueron bautizados los que están en la cárcel. ¿Y por qué están en la cárcel? ¿Por hijos de Dios? No, están en la cárcel por delincuentes y fueron bautizados. Entonces, agua en la cabeza no me hace hijo de Dios. Jesucristo dijo que todos los que le recibieron a Él les da este honor, este privilegio de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por nacimiento o por una decisión que hicimos? Somos salvos porque hicimos una decisión, porque nos arrepentimos, porque vimos al Salvador, porque creímos en Él. Nadie puede hacernos hijos de Dios. Nosotros mismos lo decidimos. Con nuestras propias decisiones decidimos ser hijos de Dios
o seguir en el mismo camino equivocado que nos enseñaron nuestros padres desde un principio. Por eso en Ezequiel 18, versículo 20, dijo Dios a aquellos hijos de los judíos en el desierto, Dios les dijo a esos judíos, miren, ustedes no le hagan caso a sus padres en sus doctrinas. Eso lo dijo Dios. Ezequiel 18:20. Dios le dijo a los judíos, no le hagan caso a sus padres en sus doctrinas, porque ellos no permanecieron en mis leyes, ¿verdad? No acataron mis mandamientos, siguieron su corazón malvado y perverso, entonces no les hagas caso. Es cierto que tenemos que honrar a nuestros papás, tenemos que honrarlos y tenemos que, este es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Honrar al padre y a la madre. Honrarlos siempre y cuando ellos, o más bien honrarlos en ese sentido de padres, pero si ellos nos quieren inculcar una doctrina equivocada que más tarde nosotros, por leer la Biblia, nos damos cuenta que estaban equivocados, nosotros tenemos que decidir entre si seguir la doctrina de nuestros padres o seguir las doctrinas de Dios y de la Biblia. ¿Verdad, hermanos? Entonces tenemos que elegir. La doctrina de nuestros padres, por muy padres que sean de nosotros, si no están en lo correcto, no tenemos que obedecerlos, porque ellos se equivocaron. Ellos no buscaron la verdad, ellos no nos enseñaron la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer sus doctrinas? La Biblia dice que debemos seguir la doctrina de Dios, de su palabra, antes que la doctrina de nuestros padres, porque ellos se equivocaron. Pero nuestros padres se equivocaron. Entonces, en ese primera de Juan vimos 13 pruebas de cómo es un verdadero hijo de Dios y cuáles son las características de un hijo de Dios. Ya las vimos, ¿verdad? No habla de mundo, anda en la luz, ama a su hermano. ¿Cuál otra? Confiesa sus pecados. ¿Cuál otra, hermana Rocío? Otra prueba de que soy hijo de Dios. Guarda los mandamientos de Cristo, también espera a Cristo, ¿verdad? Es otra prueba. Tiene el Espíritu Santo, es otra prueba también, y otras que por allí se me escapan. Entonces, sí hay pruebas, hermanos, y con estas pruebas yo puedo saber quién es salvo y quién no, y de esta manera yo puedo llegar y darle la mano y decirle, hermano, si realmente es comprobado que es cristiano, y si no es cristiano, yo le doy la mano como una visita y lo trato como una visita para no hacerle sentir que ya está dentro de la familia de Dios, para que no se equivoque, ¿verdad? Entonces tenemos que llamar a las personas, hermanos o simplemente visitas, para darles la oportunidad y que sepan que no por venir a la iglesia una persona se salva. Una persona se salva, como ya dijimos, porque él se arrepiente, porque confiesa sus pecados, porque cierra su puerta y allí atrás de su puerta, cerrada su recámara, ora delante de Dios y le pide perdón a Dios y le confiesa sus pecados y le pide que le salve. Lo que han hecho todos los verdaderos cristianos y los que hemos hecho nosotros. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver otros puntos diferentes que no tienen nada que ver con los anteriores, en Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2. En realidad, hermanos, vamos a leer todo el capítulo para poder recoger todas las bendiciones y todo lo que aquí hallamos en este capítulo. Estos libros, hermanos, estos profetas todavía tienen voz para nosotros, ¿verdad? Todavía tienen voz para nosotros y hay mucha enseñanza en ellos para nosotros, aunque obviamente no habla aquí de la iglesia. Son historias que nosotros volvemos a repetir y Dios, que no cambia, obviamente, con ellos y nosotros es el mismo. Jueces 6, 1 y 2, dice la Biblia: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los de Madián,
por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fuertes. ¿Creen ustedes, hermanos, que realmente el asedio o el que estuvieran ellos cautivos o bajo la mano de Madián era realmente el problema? ¿Eran los madianitas? No, hermanos, el problema era en ellos. O sea, ellos mismos se hicieron presos debido a su propia conciencia. Ellos se fueron y se escondieron en cuevas, en lugares fuertes. O sea, ellos mismos eran presos porque vivían mal, porque estaban mal. Entonces, es cierto que Dios los entregó en manos de Madián, y los medianitas eran duros con ellos. ¿Quién era Madián? Números 31, versículo 7. ¿Quiénes eran estos madianitas que se portaron tan duros y tan crueles con los israelitas? ¿Qué dice Números 31, 7? Pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Dice, hermanos, que antes, mucho tiempo antes, Israel peleó con este pueblo, ¿verdad? Peleó con este pueblo una guerra sanguinaria y mataron a todos los varones. Y se supone que los medianitas ya habían sido vencidos, ya habían sido subyugados, ya estaban como controlados bajo la autoridad de este pueblo israelita o judíos. Y sin embargo, en algún momento surge nuevamente este enemigo despreciable, porque eran despreciables estos madianitas. Era un pueblo inculto, era un pueblo ignorante, era un pueblo sanguinario, y ellos, quizá los israelitas, ya no estaban preocupados por estos madianitas. Y sin embargo, llega un momento en donde aparecen estos madianitas como langostas multiplicados, vienen a la tierra de Israel, y los israelitas, por el miedo, por el temor, debido a sus pecados, hermanos, porque cuando vivimos mal, cuando estamos mal, tenemos miedo y huimos sin que nadie nos persiga. Y nos hacemos presos de nuestros propios temores, nos hacemos presos de nosotros mismos. ¿Tú crees que el problema en México son realmente los sicarios o los narcotraficantes? No, el problema es cada persona. Nosotros, cada persona que vivimos en México, nosotros somos cautivos, o la gente es cautiva de su propia conciencia y de sus propios pecados. No son los narcotraficantes, no es la inseguridad. La gente es cautiva, huyen, corren sin que nadie los persiga, se meten en cuevas, en lugares fortificados como este Israel, escondidos allá en vez de luchar. Entonces no le echemos la culpa a la gente. Eres culpable de tu conciencia. Nadie te persigue, porque el impío, el pecador, huye sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Y Dios dijo que cuando estos judíos iban a estar mal, fuera de sus mandamientos, ellos iban a correr y a tener tanto temor que el sonido de una hoja de un árbol, iban ellos a correr espantados. ¿Y no es lo que tiene la gente, hermanos? El problema son ellos y son sus conciencias. La gente tiene miedo. La gente, cuando cierra sus cuartos y apaga la luz, la gente tiene miedo. Tienen miedo del porvenir, tienen miedo de la incertidumbre, ¿verdad? No le tenemos miedo. Miren, hermanos, yo sí tengo miedo en la calle, yo tengo miedo a los vagos.
Pero yo me encomiendo a Dios. Yo le pido a Dios. Y yo puedo salir y entrar y Dios me cuida, ¿verdad? Dios me guarda. Entonces el temor no son tanto los madianitas. El temor es la conciencia de cada persona, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, de repente aparecen los madianitas, un pueblo que se supone que ya estaría exterminado, hermanos. Surge como poderoso enemigo, surgen como enemigos crueles. ¿Y no nos enseña esto algo, hermanos? ¿No te enseña que no debemos nosotros desvalorar o tener en menos a enemigos que quizá ya tenemos nosotros dominados y controlados? ¿Que enemigos pueden surgir de las cenizas? ¿Qué cosas pueden surgir de las cenizas, resurgir del pasado y venir y traernos problemas? Hermanos, ¿quién pensaría en Madián? Cuando se imaginaban los israelitas que este pueblo inculto y despreciado por todos llegarían a ser la cabeza de ellos y ellos la cola? Porque Dios dijo a Israel que si ellos permanecen en su palabra y en sus mandamientos, Israel sería ¿qué? Todos los días. Israel sería cabeza y no cola. Pero ahora vemos siendo cola y de un pueblo despreciable que ellos creían ya estaba sometido. Hermanos, cosas pueden surgir del pasado. Tentaciones, ¿verdad? Cosas del pasado pueden venir, cosas que ya teníamos nosotros dominadas, controladas, cosas o tentaciones que nosotros pensaríamos, eso ya no me va a dar problema. Y esos medianitas surgen del pasado, vienen al presente y muchas veces esos madianitas que nosotros en algún momento habíamos ya subyugado y tenido controlado, vienen y nos traen problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios había prometido a Israel que los iba a multiplicar como la arena que está a la orilla de la mar. Sin embargo, el pecado del pueblo detuvo ese crecimiento y los menguó. Dice allí el versículo 2, hermanos, los que leímos, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La verdad de las cosas es que se estaban tardando, hermanos. Dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué rápido se cansaron de estar en paz. ¿Saben cuántos años, hermanos, duró el país de Canaán, esta tierra con reposo y con paz? Hasta este momento en que los israelitas como que se ponen otra vez allí nerviosos y empiezan otra vez a buscar lo malo. ¿Por qué esa tendencia a hacer lo malo, hermanos? ¿Por qué nos cansamos de hacer lo bueno? ¿Por qué nos cansamos de hacer de tener paz? ¿Verdad? A veces les decimos a los que se van a casar, ¿ya tan rápido te cansaste de estar feliz? A veces les decimos así a los que se van a casar. Hermanos, Israel, ellos se cansaron, por decir así, como que ya se estaban tardando, y dice que nuevamente hicieron lo malo. ¿Cuántos años vivieron en paz? ¿Sí saben? Anteriormente el capítulo, 40 años, hermanos. Barak y Débora, ellos pelearon y ellos se arriesgaron y ganaron una independencia para Israel y dejaron el país lleno de paz, lleno de reposo. Y aunque la Biblia no nos dice, no nos detalla qué pasó en esos 40 años de paz, sin embargo la Biblia dice que vivieron en paz. Y en esa paz, y en esa felicidad, en esa prosperidad, los israelitas se cansaron. Qué triste, ¿no, hermanos? Y vaya manera
de echar a perder lo que Débora y lo que Barak ganaron a costa de sus vidas para dejarles la paz a este pueblo ingrato que solamente les duró 40 años esa paz. Ahora ellos se entregan a hacer lo malo y dice que dejaron a Dios y hicieron lo malo delante de ellos. Versículo 2 al 5. Vamos a ver algunos puntos, vamos a analizar cada uno de estos puntos, los más sobresalientes. ¿Cuánto duró el país en reposo y en paz? 40 años, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué preferirían ustedes? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Un país con paz, con reposo, o un país con problemas? ¿Verdad? ¿Cuántos años duraron siendo agobiados y siendo lastimados por la mano fuerte de Dios por medio de los madianitas? 7 años. Y ellos no aguantaban 7 años. Ellos no aguantaban la mano fuerte de los madianitas por 7 años. Pero ¿quién los trajo de allá? Dios los trajo. Como para avergonzar a Israel. Para decirles, mira, al enemigo que tú creías vencido, aquí está. Y él será tu opresor por 7 años. Y dice la Biblia, allí versículos 2 al 5, porque ellos subían, dice, ellos y sus ganados, los madianitas, venían con sus tiendas. Alguien lea de allí al 5. Jueces 6:2 al 5. Amén. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos, y asentándose campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían a ellos, y sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastar. Hermanos, la tierra de Canaán era una tierra muy, muy codiciable para las naciones en derredor. Entonces, los israelitas hacían sus siembras, tenían sus cosechas y apenas las estaban levantando, venían los madianitas, los orientales, un gran ejército como langostas. Dice que venían con sus animales y todo, y venían a la tierra de Israel y no dejaban absolutamente nada para comer. Completamente la limpiaban, la devastaban como este piso. Así quedaba pelona. No había nada. Y así hacían cada año. Al tiempo de la cosecha venían todas estas naciones, se ponían de acuerdo y la devastaban completamente sin dejarles nada absolutamente para comer, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que este sufrimiento de Israel, que los que hacen lo malo deben sufrir, ya sea en esta vida o en la venidera. Y Israel estaba sufriendo. Los que vuelven a la insensatez deben también volver a la miseria. Versículos 6 al 10, alguien que los lea. Era pues Israel en gran manera enmudecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y dijeos, yo Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido mi voz. Hasta ahí nada más. Hermanos, dice ahí el versículo 6 que por fin clamaron a Jehová. Por fin clamaron a Jehová, al Dios que nosotros dejamos, al Dios que nosotros abandonamos,
es finalmente el Dios al que vamos a regresar y es el Dios al que nos va a echar siempre la mano. No hay otro. Por fin clamaron a Dios y la verdad es que se tardaron, hermanos. ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Verdad? Un año tras año tras año, los enemigos, la devastación, los problemas, no tienen para comer, Israel está en caos, la tierra está devastada y ellos no claman a Dios. ¿Por qué no claman a Dios? Pero por fin cuando claman, Dios está presto para oír, hermanos, porque Dios siempre es presto. Y Dios sin ningún reproche, Dios sin ninguna queja. Él, como dijo un hermano, Él sin ninguna queja, sin ningún reproche, Él prepara su arsenal de misericordia, pero no sin antes mandarles a un profeta, antes de salvarlos, antes de extender su mano. Él les manda a un profeta para que les predique a todo Israel y les diga, no es que Dios no quiere salvarlos. O sea, ustedes ni pueden culpar a Dios por la condición en la que se encuentran. Acuérdense lo que Dios hizo por ustedes en Egipto. Acuérdense de sus muchas misericordias. ¿Por qué están así? No es que la mano de Jehová se ha cortado para salvar. Dios les envía un profeta antes de mandarles un salvador para hacerles entrar en conciencia y para que se arrepientan. Y es lo que Dios manda a las personas. Dios no manda inmediatamente el Salvador. Él manda el profeta que te predique y que te diga que estás mal. Es lo que le dijo el profeta, ¿no? ¿Qué le dijo el profeta a Israel? ¿Qué les dijo allí? ¿Lo leyeron? Ahí va el profeta recorriendo todas las calles y Dios ya tiene planeado salvar a ese pueblo, porque Dios no puede aguantar el gemido de los que claman a Él. Cuando los israelitas cautivos en Egipto por más de 400 años, ellos clamaron a Dios, Dios escuchó y vino para librarlos. Y en esta ocasión, Dios también escucha cuando por fin clamaron. Hermanos, ¿por qué esperamos tanto cuando tenemos problemas? Ellos pudieron haber clamado al primer año, ¿no, hermanos? ¿Por qué dejan que pasen 7 años? ¿Verdad? Ya vino el primer año de problemas y aflicciones. Y ellos, en vez de clamar a Dios, porque saben el tipo de Dios que tienen, el Dios misericordioso, porque así dijo Gedeón más adelante: Señor, nuestros padres nos contaron del gran Dios que tenemos. ¿Por qué entonces esperaron tanto? Pero cuando por fin claman, Dios no los regaña y no les dice, pues ahora los voy a dejar que sufran. No, Dios les manda a un profeta antes de salvarles, para que ese profeta les diga, mira, tú hiciste lo malo. Y es lo que predicamos nosotros. Tú hiciste lo malo. Tú no andas viviendo correctamente. Tú eres malo. Tú eres borracho. Eres mentiroso. Eres mujeriego. Eres tal y tal. Pero ¿sabe qué? Dios me ha mandado para que te salves. Y eso hizo el profeta. Cumplió fielmente la predicación. Ellos clamaron a Jehová. Por eso yo les digo, hermanos, no tenemos que esperar 7 años para clamar a Dios, ¿verdad? En cuanto venga el primer año de madianitas, ¿qué vamos a hacer? Hay que clamar a Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Los madianitas vienen como langostas y vienen con orientales y vienen con otros ejércitos sanguinarios que no van a tener ninguna misericordia ni por el niño. ¿Sabes por qué Dios mandó destruir a estos madianitas? ¡Ah, qué Dios tan malo tenemos!, ¿no, hermanos? Cuando nosotros leemos estas cosas, dice la gente, ¿cómo puedo yo creer en un Dios que manda matar a la gente? Ese es un Dios justiciero, hermanos. Es un Dios justo. Es un Dios guerrero, ¿verdad? Y si las autoridades que Él puso en este mundo van a fallar en aplicar las leyes, entonces ¿sabes quién las va a aplicar? Dios las va a aplicar. ¿Por qué Dios había mandado matar a los madianitas?
Porque eran pueblos sanguinarios, que no tenían misericordia por nadie, ni por los niños, ni por los viejos, ni por los ancianos. Y Dios había mandado destruirlos a ellos completamente. Así como Samuel un día agarró a ese rey Agag y lo cortó en pedacitos. Eso dice la Biblia, hermanos. Primera de Samuel. ¡Ay, qué Dios tan cruel tenemos!, ¿no, hermanos? ¿Qué Dios tan cruel tenemos, no? ¿Qué Dios tan sanguinario tenemos que Él manda gente al infierno? No, hermanos, todos deberíamos estar en el infierno. Y sin embargo, Él ha decidido salvar a algunos de nosotros en prueba de su misericordia. Amén. Versículo 11. Dice allí, ¿qué dice? Y vino el ángel de Jehová y sentóse bajo el alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abelcita, y su hijo Gedón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Hasta ahí nada más. ¿Qué estaba haciendo Gedeón, hermanos? Escondido, solo. ¿Qué estaba haciendo? Allí estaba con un bastoncito, ¿verdad? Hermanos, él no podía estar allí en el lagar abierto al mundo porque los enemigos estaban por todo Israel. Entonces, él está ahí recogiendo su trigo, ahí con su bastón. Ni siquiera usó bueyes porque era nada lo que llegaban los madianitas, pero tenía algo, ¿no, hermanos? Pero tenía algo. Esa es una bendición. Tenía algo. ¿Cuándo Dios nos ha dejado sin comer? A veces estamos apretados, hermano. Y yo he estado apretado. Bueno, últimamente Dios nos ha bendecido más. Pero hubo años en los que yo estuve bien apretado. En el taller no había ni trabajo. Yo juntaba botellas de plástico y les iba a vender para sacar algo. Y me endrogué hasta las nubes. Pero Dios nunca me dejó. Y ahí está Gedeón. Todo el pueblo está invadido de enemigos. Están por todas partes. Son presos cautivos en su propia nación. Pero Gedeón tiene comida, ¿verdad? Él tiene comida. Y es en ese momento de soledad, es en ese tiempo cuando él está solo, cuando Dios se le aparece, ¿verdad? Hermanos, Dios se aparece cuando estamos solos. Dios nos visita cuando estamos solos. Por eso es importante a veces estar solos, ¿verdad? Es bueno venir a orar en grupo, pero es muy bueno orar solos. Métete a tu cuarto, hermanos. Pasa tiempo a solas con Dios. En tu carro, donde quieras, ¿verdad? En el baño. Pero ora a solas con Dios. Vas a ver que trae mucho provecho. Los siguientes versículos, del 12 al 13, son los más interesantes de esta historia. Y yo me gustaría que alguien que fuera tan amable los leyera. Pero el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo. Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová díjole: Ve con esto tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí mi familia es pobre. Hasta ahí nada más. Hermanos, estos versículos son de mucha bendición. Dice que el ángel era Jehová, ¿verdad? Él recibió la visita de Dios. ¿Quién? Gedeón. Y fíjense, hermanos, en las palabras que Jehová o el ángel le dijo a Gedeón. ¿Cómo le dijo? Jehová es contigo. ¿Con quién?
es contigo. Pero Gedeón entendió mal, hermanos. ¿Sí se fijaron su respuesta de Gedeón? ¿Cómo dijo Gedeón? Si Jehová es con nosotros, entonces ¿por qué estamos así? Entendamos, hermanos, es aquí una grande bendición. Dios le había dado la espalda a todo el pueblo, ¿verdad? Dios le había dado la espalda a todo el pueblo. Por eso es que vivían allá en cuevas, presos, ellos en sus propias cuevas, presos de su propia conciencia. Dios había retirado su rostro de ese pueblo. Y hermanos, cuando Dios retira su rostro de ese pueblo, no se puede esperar nada bueno. Y sin embargo, cuando Dios llega con Gedeón, con este varón esforzado, porque Dios dijo, eres varón esforzado, ¿verdad? Eres varón esforzado. O sea, Dios llegó y le dijo, Gedeón, Dios es contigo. O sea, Dios está contigo. Pero Gedeón no entendió, hermanos. Él no entendió la salutación. Él no entendió las palabras. Él estaba tan desanimado porque él estaba escondido allí. Allí como algunos hoy están viviendo en Aguascalientes, cuando salen del banco y como hay tantos asaltos en el banco, no sé cómo huelen los rateros. No saben cómo le hacen, hermano. Todavía no han podido descifrar que aquel que sacó $500,000 del banco apenas salió y ya se lo robaron. No saben si fue el gerente o el cajero. ¿Cómo huelen los rateros? ¿Quién sabe? Y ahí está Gedeón, ahí con su trigo juntándolo, y de repente le aparece el ángel y le dice, oye, buenos días, Gedeón, varón esforzado, Dios es contigo. Y Gedeón le dice, Señor, ¿de veras Dios está con nosotros? Pero Dios nunca le dijo que estaba con ellos. ¿Verdad, hermanos? Vean la diferencia. Dios nunca le dijo que estaba con ellos. Dios le dijo a Gedeón, Dios está contigo. Contigo individualmente, está contigo, no con los demás. O sea, Dios no está con aquellos en pocas palabras, pero Él está contigo. O sea, hermanos, ¿creemos nosotros en la bendición individual? ¿Creemos nosotros en la presencia individual de Dios con nosotros? A veces Dios se hace patente a un grupo, pero a veces Dios se hace patente a un individuo. Y aquí lo vemos haciéndose patente con un varón esforzado, allí arreglando su trigo, y le dice, Dios es contigo. Y la respuesta de Gedeón, porque no entendió, él dijo, Señor, y si de veras Dios está con nosotros, contándose entre los muchos perdidos. Pero Dios no le dijo eso. Él dijo, si de veras Dios está con nosotros, entonces ¿por qué estamos así? Y no es la pregunta de muchos de nosotros, hermanos, hoy día. Si Dios está con nosotros, la iglesia cristiana de Mitla, ¿por qué estamos pasando tantos problemas? ¿No? ¿Por qué estamos pasando tantos problemas? ¿Por qué tantos enfermos? ¿Por qué tantos desanimados? Si Dios es con nosotros, ¿verdad? Como la otra vez estábamos allá con el vecino pintor Rigo, y ya como sabe de la enfermedad de Moy, le dice a Moy, pues Moy, pues te presto a mi virgen para que le pidas y te ayude. ¿Verdad? Si somos cristianos, hermanos, y si Dios es con nosotros, ¿por qué entonces estamos así? Es como si Gedeón le dijera al ángel, oye ángel, ¿qué no te das cuenta de los tantos problemas que tenemos? Pero oye Gedeón, entiende, Dios no dijo que estaba con ellos, Dios dijo que estaba contigo. Hermanos, cuando hay estas dificultades, nosotros debemos preguntarnos y no entender mal como Gedeón, ¿verdad? Porque Dios bendice las individualidades. Dios bendice individualmente. Y si nosotros pasamos por dificultades y problemas, debemos preguntarnos, ¿verdad? Debemos hacernos esta pregunta que hizo Gedeón. Si de veras Dios está con nosotros, ¿por qué estamos así? Es una pregunta muy, muy importante que debemos hacernos. Bueno, el versículo 14, ¿qué dice ahí? Y mirándole Jehová
Nada más el 14, hermana Esther, ¿eh? Dice que Dios le miró. ¿No es esto una bendición, hermano? ¿No es una bendición que Dios mire a Gedeón? Dios no puede mirar a su pueblo, hermanos, ¿verdad? Dios no puede mirar a su pueblo que está mal. Dios no lo mira. Es más, cuando Jesucristo murió y el velo del templo en Jerusalén se partió el velo así, quedando un camino abierto hacia adentro. Y cuando las piedras se empezaron ahí a saltar y la tierra se abrió y hubo un gran terremoto. ¿Sabes por qué fue todo eso, hermanos? Porque Jesucristo está en el lugar de los pecadores. Porque Jesucristo está en el lugar maldito. Entonces Dios no puede mirar a Cristo. La faz de Dios siempre está hacia Cristo. Y el cielo se abre y una voz en el cielo dice: este es mi Hijo amado. Y el rostro de Dios resplandece sobre Cristo, porque Cristo siempre hace la voluntad de su Padre. Pero en ese momento, allí en la cruz del Calvario, cuando Cristo dice con una voz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo realmente fue abandonado por su Padre. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver a Cristo en el lugar de los pecadores, porque Dios se tapa los ojos cuando ve a los pecadores. Nosotros podemos deleitarnos en el pecado. Nosotros vemos el pecado y nos deleitamos en él. El otro día enfrente de mi casa enseguidita andaba un pleito allí y andaban ahí golpeándose, y uno sacó un cuchillote. Sacó un cuchillote así, hermano. No, yo dije, ahorita va a destazar a este ingrato. Y ahí estamos todos los vecinos. En vez de llamar a la policía, ahí estamos. Y mira que el ratero no le tenía miedo, hermano. El que lo sacó era el vecino y pensó que iba a espantar al ratero. Y el ratero se le aventó y dijo: pues tira el cuchillo. Ya no se asustan con nada los rateros. Pero tremendo cuchillote que traía el vecino y mejor lo dejó ir al ratero. Hermanos, y nosotros ahí estamos deleitándonos, pero ¿sabe qué, hermanos? Dios no puede ver el pecado. Por eso cuando él llegó delante de Gedeón y lo miró, dice que lo miró, y ¿quién no quisiera ese tipo de miradas? ¿No, hermanos? Las mujeres no quisieran ese tipo de miradas, que las vieran los hombres con ese tipo de miradas, ¿no? Pero cuando Dios nos ve con esa mirada, hermanos, con esa mirada de ternura, con esa mirada de misericordia, o si queremos estar en la mirada de Dios, ¿verdad? Él miró a Gedeón, ¿verdad? Cuando yo estoy enojado con alguien no puedo verlo a la cara, pero Dios no estaba enojado con Gedeón. Dios estaba enojado con el pueblo, pero no con Gedeón. Por eso Él lo miró y le dice: oye, Gedeón, varón esforzado, ve, yo te envío, salva a mi pueblo. Dios le miró, hermano. Yo quiero estar también en esa mirada de Dios, hermano, ¿verdad? Yo quiero que Él me mire con ternura y con misericordia, ¿verdad? Pero Dios no puede mirar a los malos, hermanos. Dios no mira a los malos. Cuando los hombres y las mujeres se entregan a la perdición y a hacer lo malo, Dios no tolera mirarlos. Así como yo me deleitaba viendo el pleito acá, y Dios no, hermanos. Dios se voltea para otro lado. Por eso Dios no miraba a su pueblo, pero Él miraba a un hombre esforzado en Israel, solamente un hombre que se llamaba Gedeón, ¿verdad? Versículo 15. Y luego vienen las excusas de Gedeón cuando Dios lo manda. ¿Qué dice Gedeón? No, Señor, no puedo, mira que soy nada, ¿verdad? Soy de la casa de mi padre, soy el más insignificante. ¿Y qué hace Dios, hermano, cuando eso sucede? ¿Verdad? Dios a propósito lo usa, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente así. Dios quiere gente humilde. Dios quiere a gente insignificante. Por eso vemos aquí delante de ustedes a un varón insignificante, como yo. Ustedes pueden acercarse a mí con toda confianza. Y si quieren ver dónde trabajo, vayan. Me van a ver lleno de fibra, apestoso,
lleno de grasa, lleno de aceite. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios usa a gente insignificante que dice, no soy nada. Y Dios usó a este Gedeón, como Dios usó a Jeremías y a Moisés cuando ellos dijeron, Señor, no podemos. Y Dios dijo, yo puedo usarte a ti. ¿Verdad? ¿Qué dijo Moisés? Señor, pero ¿yo qué voy a decir? Ve. Y Jeremías dijo, Señor, ¿y yo qué voy a decir? Soy niño, ¿qué les voy a decir a todos estos? Dios dijo, ve. Dios usó a estos insignificantes como usó a Gedeón. Bueno, hermanos, vamos a brincar hasta los versículos 25. Hasta el versículo 25. Quiero que lo lea, Oscar. Por favor, Oscar. No se preocupe que lo lea Imelda. ¿Qué es lo que Gedeón tenía que hacer primeramente, hermanos? ¿Qué es, Carolina? Versículo 25. ¿Qué tenía que hacer Gedeón inmediatamente antes de ir a salvar al pueblo? ¿Qué tenía que hacer? Derribar el altar y la imagen. Era un altar que tenía su papá Joás, ¿verdad? El papá de Gedeón se llamaba Joás, y ese señor Joás tenía un altar en donde hacía ahí sus sacrificios a Baal. Tenían ahí su imagen de Baal. No recuerdo si era una imagen con cara de buey y cuerpo de humano, no recuerdo bien, pero era muy famoso en esos tiempos este ídolo que tenían las gentes paganas, y que Israel había adoptado estas mismas imágenes. Entonces Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, muy bien, yo ya te capacité, tú ya sabes que yo te envío. ¿Quién te envió? Tal vez te digan, diles, Dios me mandó. Dios me mandó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ve a casa con tu papá y derriba el altar de tu papá. Agarra la imagen, esa imagen de acera, esa imagen de este ídolo, y hazlo añicos, hazlo pedazos, que no quede absolutamente nada. Dios lo mandó, hermanos. ¿No? Dios lo mandó. Destruye ese altar de tu papá. No quiero que el pueblo siga engañado, que el pueblo siga yendo a adorar esta imagen, porque Dios es celoso, hermanos. Todo el pueblo estaban yendo ahí. Me imagino allí al papá de Gedeón, allí en ciertas fechas, ahí haciendo tamales y matando puercos, e invitando allí a los vecinos, vénganse que van a ver aquí matrachines y danzantes, vamos a danzarle aquí a Moloch, vénganse. Y todo el pueblo allí estaba viniendo para adorar a Moloch. Y Dios era celoso, y todo eso fue la causa de la perdición del pueblo. Todo eso, el ídolo, el altar, hizo apartar la mirada de Dios para ponerla en ese ídolo. Y Dios estaba molesto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en los 10 mandamientos que Dios es celoso. Dios es celoso, que Él no comparte su gloria ni su alabanza ¿con qué? Con esculturas. Dios no la comparte. Los hombres deberían de adorarlo a Él, pero en vez de adorarlo a Él, dice la Biblia en Romanos 1, que los seres humanos se hicieron imágenes de serpientes, imágenes de pájaros, imágenes de tantas cosas para adorarlas, adorando a las criaturas antes que al Creador. Romanos capítulo 1.
Y Dios se enojó por eso. Por eso Dios le dice a Gedeón: mira, Gedeón, ve con tu papá y derriba ese altar de tu papá, quítale su ídolo y destrúyelo, que no quede nada. Y así lo hizo Gedeón, hermano. Pero tuvo miedo. Y él dijo: voy a hacerlo de noche, ¿verdad? Porque todo el pueblo estaban viniendo allí a adorar a la imagen, al ídolo. Entonces lo hizo de noche. ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de haber destruido el altar de su papá? Mira, pobre familia de Joás, todos allí con su ídolo y su imagen y su altar, y el único fiel era Gedeón. Me imagino allá a Gedeón diciéndole: oye, papá, pues ya deja a tu ídolo, hombre, ya mira, busca al Dios verdadero. ¿No, hermanos? ¿Y cuántos de nosotros, o ustedes que tienen papás inconversos, tienen que llegar con sus papás y derribarle su altar? Y no digo literalmente, sino espiritualmente, ¿verdad? Decirles: papá, tus ídolos no te salvan, ¿verdad? Tu virgen no te salva, tu santo no te salva, porque la Biblia lo dice. Y es lo que hizo Gedeón primeramente. Le destruyó su altar literalmente. Y ustedes que tienen papás que son que aman las imágenes, tienen que hacerlo también. Hacer que ellos adoren al Dios verdadero solamente. Bueno, dice: ¿cuál fue la respuesta de la reacción del pueblo? 28:32. Hermana Lupita. Vamos a parafrasearlo, hermanos. Ellos se enojaron. Cuando vienen al día siguiente, ahí viene la doña, ¿verdad? Ahí con los tamales y con los buñuelos, ahí cargando: vamos a la casa de Joás porque vamos a ver al ídolo. ¿Y qué se encontraron? Había solamente pedacitos del ídolo y el altar completamente destruido. Todo el pueblo se pone allí, muy celoso y muy furioso. Se ponen, imagínate, hermanos, allí está el pobre ídolo tirado, ¿verdad? Allí está la divinidad tirada. Allí está Moloch tirado, destrozado, ahí completamente reducido a cenizas, a polvo, y el altar destruido. Y todo el pueblo dice: ¿quién hizo esto? A ver, ¿quién hizo este sacrilegio? Y alguien responde: lo hizo Gedeón. Oye, Joás, tu hijo derribó tu altar. No, él debe de morir. Y dice Joás: ¿y por qué va a morir? ¿Verdad? Ahí como que se puso valiente, ¿verdad? Si él había servido ahí de centro para atraer a la gente a adorar esta porquería de imagen, ahora está diciendo: ¿y por qué va a morir mi hijo? ¿Verdad? ¿Sí lo leyeron más abajo? Dice Joás: ¿y por qué va a morir? Si Moloch, si este ídolo, ¿sí dice Moloch o cómo dice? Baal. Si este Baal es Dios, y si de veras es una divinidad, pues él que se defienda, ¿no? ¿No, hermanos? Buena respuesta la de Joás, ¿no? ¿Por qué tienes tú que defender a la Virgen? Si alguien te dice que la Virgen es una estatua y que no sirve para nada, ¿por qué tienes tú que defenderla? Si de veras es la Madre de Dios y es tan poderosa el refugio de pecadores, no la defiendas tú, déjala que se defienda, ¿no? Así contestaríamos. Y eso es lo que contestó Joás: si de veras este Baal es una divinidad como ustedes lo han adorado y de veras creen que es el gran Dios, pues no lo defiendan, el que se defienda. ¿No, hermanos? Buena respuesta. Si estos santos que venera la gente de veras son divinidades, entonces ¿por qué tienen que cargarlos? ¿Por qué tienen que llevarlos de templo a templo? ¿No son ellos divinidades? ¿No están ellos para defender a los feligreses? ¿Por qué tienen que ir a San Juan de los Lagos caminando con pencas en el lomo? ¿Y por qué tienen que ir cargada la gente para ver a una virgen? ¿No es más fácil que ella venga y los visite? Dios vino a visitar a Gedeón. ¿Por qué ellos no vienen a visitar a los feligreses, a la gente?
Si de veras son divinidades, ¿por qué esta Virgen de San Juan no sale allí de su lugar donde está y viene a Aguascalientes y va a visitar a todo el país, visitando a todos los feligreses? Obviamente, hermanos, porque no puede. Dijo Joás, si es Dios que se defienda a él, no tienes tú por qué defenderlo. Bueno, vamos ya casi a terminar, hermanos. Versículo 33, 34 dice que el Espíritu Santo lo embiste a Gedeón. Y él, ya embestido con el poder del Espíritu Santo, sale y pelea, hermanos. La fuerza de nosotros radica en el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Él nos embiste y Él nos capacita para hacer las cosas. Sin el Espíritu Santo no somos nada. ¿Qué dijo Samsón? Si me quitan la cabellera, voy a ser igual que cualquiera. No sé si él pensaba de veras que su fuerza radicaba en su cabellera. Pero su fuerza no estaba en la cabellera, estaba en Dios. Porque el día que Dios le dejó, lo mataron los filisteos, ¿verdad? Él fue como todos los demás. Bueno, versículo 35, dice que el pueblo fue llamado y todos acudieron, hermanos. ¿Sabe qué? Aquí dice que todos acudieron al llamado. ¿Tuvo efectividad el mensaje del profeta? Se ve que sí, ¿no? Se ve que sí, ¿no, hermanos? Dice que todos fueron llamados y aún de las tribus más recónditas vinieron desde por allá para apoyar a Gedeón, todo un ejército de valientes. Primero están escondidos y después del mensaje del profeta todos se animaron, todos están felices, todos están contentos, todos están apoyando a Gedeón. Hermano, el mensaje del profeta sí tiene algún valor, ¿verdad? Se animaron, vinieron para apoyar. Entonces el profeta es importante, ¿verdad? Y Dios mandó al profeta para prevenirlos. La última cosa, y la que nosotros hemos leído, es acerca del vellón del 36 al 40. Ustedes ya lo han leído, ¿no? Y aunque Gedeón es puesto en Hebreos 11 en los hombres de fe, uno pensaría, pero ¿por qué es puesto ahí si él dudó? ¿No? ¿No, hermanos? ¿No, Toñito? Si él dudó aquí, Gedeón dudó. Todavía Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, tú vas a salvar a mi pueblo. Y dice Gedeón, de veras, ¿por qué no me das una señal de que voy a hacerlo yo? Y Dios, hermanos, no se enoja. Él humildemente, Dios tiernamente, le da la señal a Gedeón. Y no solamente una vez, pero 2 veces. ¿Verdad? Le dice Gedeón, oye Señor, mira, vamos a poner aquí esta esponjita en esta noche. Si la esponjita amanece húmeda, mojada, pues entonces no tengo duda, tú me estás mandando. Y al día siguiente es lo primero que hizo Gedeón, que agarró y lo exprimió, ¿verdad? Y sacó agua. Todo estaba seco, pero allí, o sea, no hay duda, hermanos, Dios le estaba diciendo que fuera. Pero ¿qué hizo Gedeón? Dijo Gedeón, ¿quién sabe? A lo mejor, no sé, a lo mejor aquí algo pasó. Oye Dios, ¿y qué te parece si ahora lo hacemos al revés? Y Dios dice, ándale pues, Gedeón, me parece muy bien. Hermanos, Dios es humilde para con los creyentes sinceros. Y no estoy diciendo que pidamos nosotros señales. Las señales están en la Biblia ya, ¿verdad? Pero estoy diciendo cómo Dios se le mostró a un varón individualmente y cómo Dios lo bendijo individualmente. Hermanos, entonces yo quiero ser bendecido individualmente. Yo quiero que Dios me mire. Yo quiero que Dios me visite. Yo quiero que Dios esté conmigo, ¿verdad? ¿Tú quieres que Dios esté contigo? ¿Qué prefieres? Yo quiero que Dios esté conmigo, hermanos. Yo quiero que Dios esté conmigo, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas que hizo Gedeón para captar la atención de Dios, ¿verdad? Hagamos lo que hizo Gedeón para que Dios esté con nosotros y nos visite, y no hagamos lo que hicieron los israelitas, a los cuales Dios dejó y abandonó. Hermanos, lean ese capítulo y los que siguen traen mucha bendición y para nosotros y son muy bonitos. Dios les bendiga. Amén.